El sol abrasador caía sobre la piel pálida de Sofía Navarro mientras sus ojos se abrían lentamente, intentando adaptarse a la intensa luz. Confundida, sintió el metal caliente de los brazos de su silla de ruedas bajo sus manos. Un terror helado invadió su cuerpo al comprender la situación. Estaba completamente sola en medio de la sabana africana, con su pequeño bebé Lucas aferrado a su pecho. Su marido, Javier Morales, había desaparecido junto con el vehículo que les había llevado hasta allí, dejándola sin agua, sin comida y sin forma alguna de comunicación. Lucas, tranquilo, mi vida, susurró con voz temblorosa mientras mecía al pequeño que comenzaba a llorar, hambriento y deshidratado. Sofía intentó mantener la calma. Hacía apenas unas horas que su esposo le había prometido mostrarle las maravillas de África, un continente que siempre había fascinado a Javier desde que trabajara como ingeniero en varios proyectos de desarrollo en la región. Habían salido de Melilla, el enclave español en el norte de África, donde residían desde hacía 3 años, para adentrarse en un viaje que Javier describió como revelador. Jamás imaginó que aquel viaje se convertiría en una pesadilla. ¿Javier? Gritó con todas sus fuerzas, pero solo el silencio de la sabana le respondió. Mientras intentaba orientarse, observó el horizonte buscando algún indicio de civilización. Su capacitación como enfermera le había enseñado a mantener la calma en situaciones extremas, pero nunca había enfrentado algo semejante. Su parálisis, resultado de un accidente automovilístico 2 años atrás, complicaba aún más las cosas. Aún así, su instinto de supervivencia y sobre todo la necesidad de proteger a su hijo recién nacido le dieron fuerzas para comenzar a moverse. Fue entonces cuando lo vio. Una imponente figura se acercaba entre la vegetación reseca. El corazón de Sofía se detuvo por un instante. Un enorme león macho de melena oscura caminaba directamente hacia ella. Abrazó a Lucas con fuerza, cerrando los ojos y esperando lo peor. Los segundos se transformaron en una eternidad. Cuando finalmente se atrevió a mirar, se encontró con los ojos ámbar del felino, observándola fijamente. Para su asombro, el animal se recostó tranquilamente a sus pies, como si estuviera protegiéndola. «Esto no puede estar pasando», murmuró incrédula. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, Javier Morales se encontraba en una situación desesperada. Un grupo de personas le había interceptado en el camino y le habían obligado a abandonar a su esposa y a su hijo. Le habían exigido su cooperación en un esquema de explotación ilegal de recursos naturales en una reserva cercana al Parque Nacional Serengeti. Si no colaboraba, amenazaban con hacer daño a su familia. «Les juro que no les diré nada a las autoridades, pero por favor déjenme volver por mi esposa y mi hijo», suplicaba Javier, con el rostro descompuesto por la angustia. «Tu mujer y tu hijo están mejor donde los dejaste», respondió secamente uno de los hombres. «Si cooperas con nosotros, quizás te permitamos reunirte con ellos en unos días». Lo que aquellos hombres desconocían era que Sofía poseía una extraña marca de nacimiento en su hombro derecho, idéntica a un antiguo símbolo sagrado de la región. Para muchas tribus locales, aquella marca era el signo de una antigua profecía. Conforme pasaban las horas, Sofía descubrió algo extraordinario. El león no solo permanecía a su lado, sino que parecía protegerla. Cuando otros depredadores se acercaban, el majestuoso animal rugía con fiereza, ahuyentándolos. «Te llamaré Mumbali», susurró, recordando una palabra que había escuchado de los habitantes locales durante una visita anterior a un poblado. Significa protector en el idioma local. El instinto maternal de Sofía, agudizado por el peligro, le permitió establecer una extraña conexión con el animal. Observando atentamente los movimientos del león, comenzó a seguirlo cuando éste se ponía en marcha. Mumbali la guió hasta una pequeña charca de agua, permitiéndole saciar su sed y la de su pequeño. Durante la noche, el frío de la sabana contrastaba con el calor abrasador del día. Sofía utilizó la manta que envolvía a Lucas para protegerse ambos lo mejor posible, mientras Mumbali se mantenía cerca, proporcionándoles calor y protección. Bajo el manto estrellado del cielo africano, Sofía observó una marca en el pelaje del león.
una mancha oscura que, curiosamente, recordaba a su propia marca de nacimiento. Al tercer día, cuando las fuerzas de Sofía comenzaban a flaquear, escuchó el sonido de un helicóptero sobrevolando la zona. Un equipo de investigadores de vida salvaje, liderado por el doctor Mateo Domínguez, había detectado algo insólito a través de sus cámaras. Una mujer en silla de ruedas junto a un león macho adulto en aparente armonía. «Es imposible», exclamó el doctor Domínguez ajustando sus binoculares. «Tenemos que acercarnos. Esa mujer necesita ayuda». El rescate, sin embargo, presentaba un desafío único. El león mostraba signos de agresividad cuando el helicóptero intentaba aproximarse. Tras varios intentos fallidos, decidieron aterrizar a cierta distancia y acercarse por tierra. Sofía, al ver a los hombres aproximarse con cautela, comprendió que Mumbali los percibía como una amenaza. En un acto que desafiaba toda lógica, colocó su mano sobre la cabeza del león y le habló con suavidad. «Está bien, Mumbali, nos van a ayudar». Para asombro de todos, especialmente del doctor Domínguez, el león se calmó ante el contacto y la voz de Sofía. Esto permitió que el equipo de rescate pudiera acercarse lo suficiente para llevar a la mujer y a su bebé a un lugar seguro. «Es extraordinario», comentó el doctor Domínguez mientras ayudaba a subir a Sofía al vehículo. En 20 años estudiando el comportamiento de los leones, jamás había presenciado algo semejante. Lo que ninguno de ellos podía imaginar era que aquello era solo el comienzo de una historia mucho más profunda, una historia que conectaría antiguas profecías con el presente y que cambiaría para siempre la vida de Sofía, Lucas y Javier, así como la de toda una comunidad. El equipo de investigación llevó a Sofía y a Lucas hasta la aldea de Quimana, la población más cercana. Para su sorpresa, los habitantes los recibieron con una mezcla de asombro y reverencia. Una anciana llamada Salika se acercó a Sofía y, sin mediar palabra, examinó la marca de nacimiento en su hombro. «La portadora ha regresado», murmuró la anciana en su idioma natal, provocando murmullos entre los presentes. El doctor Domínguez, que hablaba fluidamente varios dialectos locales, tradujo las palabras para Sofía, quien no podía creer lo que estaba escuchando. Según Salika, la marca que Sofía llevaba en su piel era idéntica al símbolo sagrado de la tribu, un símbolo que representaba el vínculo entre los humanos y la naturaleza. Según nuestras leyendas, explicó Salika a través del doctor Domínguez, una mujer con esta marca vendría de tierras lejanas para renovar la conexión entre nuestro pueblo y los espíritus de la naturaleza. Y el león que te ha protegido, Mumbali, como tú lo has llamado, es conocido en nuestras historias como el Guardián, un animal legendario que solo aparece en momentos cruciales de nuestra historia. Mientras Sofía intentaba asimilar toda esta información, los médicos de la aldea examinaban a Lucas. El bebé presentaba fiebres intermitentes, un síntoma que preocupó enormemente a Sofía. «Tu hijo tiene una condición poco común», le explicó uno de los sanadores locales. «Pero no temas, puede tratarse con una planta que crece en nuestra región durante la época de lluvias». Aquella noche, mientras Lucas dormía bajo el efecto de unas hierbas calmantes, Sofía observaba las estrellas desde la cabaña que le habían asignado. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Por qué Javier la había abandonado? ¿Qué significaba realmente aquella profecía? ¿Y cómo era posible que un león salvaje la hubiera protegido? A miles de kilómetros de distancia, en un campamento improvisado, Javier Morales no podía conciliar el sueño. El remordimiento le corroía por dentro, pero estaba convencido de que colaborar temporalmente con aquel grupo era la única forma de mantener a su familia a salvo. Lo que no sabía era que su decisión había puesto en marcha una serie de acontecimientos que trascendían su comprensión. El amanecer trajo nuevas sorpresas para Sofía. Las mujeres de la tribu se acercaron a ella, ofreciéndole ropa tradicional y mostrándole algunas de sus costumbres. A pesar de la barrera del idioma, Sofía comenzó a establecer vínculos con aquellas personas, especialmente con Salika, quien parecía determinada a enseñarle los secretos de las plantas medicinales locales. El doctor Domínguez, fascinado por el fenómeno del león guardián, había decidido quedarse en la aldea para documentar este comportamiento sin precedentes. Cada mañana,
Mumbali aparecía en los límites de la aldea, como si vigilara a Sofía y Lucas desde la distancia. «Es extraordinario», comentaba el doctor Domínguez, tomando notas en su cuaderno. «El vínculo entre usted y ese león desafía todo lo que sabemos sobre el comportamiento animal». Sofía, por su parte, comenzaba a adaptarse a su nueva realidad. Su formación como enfermera resultó ser tremendamente útil en la aldea, donde pronto se ganó el respeto de todos por sus conocimientos médicos. A cambio, aprendía de las mujeres locales sobre plantas y remedios ancestrales que jamás habría conocido en su formación occidental. Lo más sorprendente fue descubrir que su condición física, lejos de ser un impedimento, era vista por los habitantes de Quimana como una señal más de su conexión especial con la profecía. Los artesanos de la aldea transformaron su silla de ruedas en una especie de trono, decorándola con símbolos tradicionales y materiales preciosos para la tribu. Mientras tanto, Javier había comenzado a colaborar secretamente con las autoridades. Tras varios días de fingir cooperación con el grupo ilegal, consiguió contactar con un agente infiltrado y proporcionarle información vital sobre las operaciones del grupo. «Necesito encontrar a mi esposa y a mi hijo», insistía Javier en cada conversación. «Fueron abandonados cerca del Serengeti hace casi una semana. Estamos haciendo todo lo posible», le aseguraba el agente, «pero necesitamos más tiempo para desmantelar esta red sin poner en peligro a más personas». Lo que ninguno de ellos sabía era que Sofía no solo estaba a salvo, sino que se había convertido en una figura central para la comunidad de Quimana. Su marca de nacimiento, junto con la presencia constante de Mumbali en los alrededores de la aldea, había consolidado la creencia de que ella era la persona mencionada en las antiguas profecías. Con el paso de las semanas, Sofía fue asimilando no solo las costumbres, sino también el idioma de la tribu. Lucas, por su parte, había mejorado notablemente gracias a los cuidados combinados de su madre y de los sanadores locales. Sin embargo, los episodios de fiebre continuaban apareciendo periódicamente, recordándole a Sofía que necesitaban la planta que solo crecía durante la estación de lluvias. Una tarde, mientras Sofía enseñaba técnicas básicas de higiene a un grupo de mujeres jóvenes, el doctor Domínguez llegó con noticias inquietantes. «Un equipo de investigadores de la universidad está interesado en Mumbali», le explicó. «Quieren llevárselo para estudiarlo en cautividad». La noticia conmocionó a Sofía. A pesar de no comprender completamente el vínculo que la unía al león, sabía que separar a Mumbali de su entorno natural sería una tragedia, no solo para el animal, sino para toda la comunidad que veía en él a una figura protectora. «No lo permitiré», declaró con firmeza. «Mumbali no es un espécimen de laboratorio, es un ser vivo que merece respeto y libertad». Aquella noche, Sofía no pudo conciliar el sueño. La preocupación por Mumbali se sumaba a la inquietud constante sobre el paradero de Javier. A pesar del tiempo transcurrido y de la nueva vida que estaba construyendo en Quimana, una parte de ella seguía preguntándose qué había sucedido realmente con su esposo. Lo que Sofía no podía imaginar era que, en ese preciso momento, Javier Morales se encontraba más cerca de lo que ella creía, y que sus caminos estaban a punto de cruzarse nuevamente, en circunstancias que ninguno de los dos habría podido prever. Cuando el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, Sofía escuchó una conmoción fuera de su cabaña. Al salir, se encontró con un grupo de hombres uniformados y entre ellos, para su absoluta sorpresa, estaba Javier. La expresión en el rostro de su esposo al verla fue indescriptible. Una mezcla de alivio, incredulidad y vergüenza. «Sofía», murmuró, acercándose con cautela, como si temiera que ella se desvaneciera ante sus ojos. Los sentimientos de Sofía eran un torbellino. Alegría, rabia, confusión, todo mezclado en un instante que parecía suspendido en el tiempo. Antes de que pudiera responder, Lucas comenzó a llorar desde dentro de la cabaña. Javier, al escuchar el llanto de su hijo, pareció despertar de un trance. «¿Lucas está bien?», preguntó con voz entrecortada. «Ahora sí», respondió Sofía con frialdad. «Gracias a estas personas y a Mumbali, no a ti». El reencuentro fue tenso, cargado de emociones contenidas y preguntas sin respuesta.
Javier intentó explicarle a Sofía que había sido obligado a abandonarla por un grupo que planeaba explotar ilegalmente una reserva mineral recién descubierta en la región y que había pasado los últimos meses colaborando en secreto con las autoridades para desarticular la red. Sé que es difícil de creer, Sofía, pero lo hice para protegeros a ti y a Lucas, explicaba Javier desesperadamente. Pensaron que no sobrevivirías ni un día en la sabana. Yo mismo lo creí, y me ha torturado cada minuto desde entonces. Sofía escuchaba sin pronunciar palabra, evaluando cada gesto, cada tono de voz. Su intuición, agudizada por la experiencia vivida, le hacía cuestionar partes del relato de Javier. Sin embargo, el hecho de que hubiera regresado con representantes oficiales del gobierno daba credibilidad a su historia. El doctor Domínguez, que había presenciado toda la escena, se acercó a Javier. Su esposa se ha convertido en una persona muy importante para esta comunidad, le explicó. Lo que han vivido aquí va más allá de cualquier explicación racional. Fue entonces cuando Salika, la anciana de la tribu, se aproximó al grupo. Su mirada, cargada de sabiduría ancestral, se posó primero en Sofía y luego en Javier. El círculo comienza a cerrarse, pronunció en su idioma, que el doctor Domínguez tradujo para los presentes. El guardián ha cumplido su misión, trayendo a la portadora a nuestro pueblo. Ahora el compañero de la portadora regresa, como estaba escrito. Javier miró confundido a su alrededor, sin comprender completamente el significado de aquellas palabras, ni la reverencia con la que los habitantes de Quimana trataban a su esposa. ¿De qué está hablando?, preguntó desconcertado. Sofía suspiró profundamente. Había tanto que explicar, tanto que Javier necesitaba comprender sobre lo que había sucedido durante su ausencia. «Será mejor que te sientes», dijo finalmente, guiándolo hacia su cabaña. «Es una larga historia». Durante las horas siguientes, Sofía le relató a Javier todo lo ocurrido desde su abandono, la protección inesperada de Mumbali, el rescate por parte del equipo del doctor Domínguez, el descubrimiento de la profecía relacionada con su marca de nacimiento, y cómo se había integrado en la comunidad de Quimana, aprendiendo sus costumbres y compartiendo sus conocimientos médicos. Javier escuchaba con una mezcla de asombro y remordimiento. La mujer que tenía frente a él ya no era la misma Sofía que había dejado en la sabana. Había en ella una fortaleza nueva, una determinación que no recordaba. «Han transformado tu silla», comentó observando los elaborados diseños y adornos que los artesanos habían añadido. «Han transformado mucho más que eso», respondió Sofía. «Han transformado mi forma de ver el mundo, de entender la conexión entre todos los seres vivos». A medida que avanzaba la conversación, Javier comprendió que el perdón de Sofía, si llegaba, no sería inmediato ni incondicional. Tendría que ganarse de nuevo su confianza, demostrando con hechos, no solo con palabras, que realmente había actuado para protegerla, aunque hubiera sido de forma equivocada. En los días siguientes, la tensión inicial fue dando paso a una frágil normalidad. Javier intentaba adaptarse a la vida en la aldea, asombrándose cada vez que veía a Mumbali aparecer en las proximidades, siempre vigilante, siempre protector de Sofía y Lucas. El pequeño Lucas, por su parte, parecía reconocer instintivamente a su padre, y esto ablandaba el corazón de Sofía. Ver a Javier sostener a su hijo, cantar las mismas nanas que solía cantarle cuando estaba en su vientre, despertaba en ella sentimientos que creía olvidados. Una mañana, mientras Sofía ayudaba en la preparación de remedios con Salika, un grupo de investigadores universitarios llegó a la aldea. Como había temido el doctor Domínguez, venían con la intención de capturar a Mumbali para estudiar su inusual comportamiento. «Este espécimen presenta características únicas», explicaba el jefe de la expedición. «Su estudio podría aportar datos cruciales sobre la inteligencia y las capacidades empáticas de los grandes felinos». Sofía se opuso con vehemencia. Para sorpresa de todos, especialmente de ella misma, Javier se posicionó firmemente a su lado. «Mi esposa tiene razón», declaró con firmeza. «Este animal es parte de un ecosistema, de una tradición cultural. No tienen derecho a sacarlo de su entorno natural para convertirlo en un objeto de estudio».
La intervención de Javier no pasó desapercibida para Sofía. Era un pequeño gesto, pero significativo. Por primera vez desde su reencuentro, sintió que quizás, solo quizás, el hombre que había regresado era realmente el Javier que había conocido y amado, no el que la había abandonado en la sabana. Sin embargo, nuevos problemas acechaban a la comunidad. Una sequía inesperada comenzó a afectar gravemente la región. Los cultivos se marchitaban, las fuentes de agua se reducían y lo más preocupante para Sofía, la planta medicinal que necesitaba para tratar la condición de Lucas, no florecería sin las lluvias. Si continúa así, tendremos que viajar hasta las montañas, le explicó Salika. Allí, donde nacen los ríos, las lluvias son más frecuentes, incluso en épocas de sequía. El estado de Lucas comenzó a empeorar. Las fiebres que habían remitido temporalmente volvieron con más intensidad. Sofía utilizaba todos sus conocimientos médicos, combinados con los remedios tradicionales que había aprendido, pero sabía que sin la planta específica, solo estaba ganando tiempo. Tenemos que ir a las montañas, decidió finalmente. No puedo esperar a que la sequía termine por sí sola. La propuesta de Sofía generó debates en la aldea. El viaje hasta las montañas era largo y peligroso, especialmente para alguien en su condición física. Pero Sofía se mantuvo firme. Su experiencia y las adaptaciones que los artesanos habían hecho a su silla le permitirían afrontar el viaje. Para su sorpresa, Javier fue el primero en ofrecerse a acompañarla. «Es mi hijo también», dijo simplemente. «Y si he de compensar de alguna manera lo que hice, esto será un comienzo». La expedición se organizó rápidamente. Los más fuertes de la tribu, junto con Javier y el doctor Domínguez, acompañarían a Sofía. El viaje sería duro y requeriría cruzar territorios habitados por animales peligrosos, pero la determinación de salvar a Lucas superaba cualquier temor. La mañana de la partida, mientras los primeros rayos del sol iluminaban la aldea, una silueta familiar apareció en la linde del bosque. Mumbali, majestuoso y solemne, parecía estar esperando a la expedición. «Parece que vamos a tener un guardián extra», comentó el doctor Domínguez con una sonrisa, y así, con el león caminando junto a ellos como un silencioso protector, la expedición se puso en marcha hacia las montañas en busca de la planta que podría salvar la vida de Lucas y, quizás, el futuro de toda la comunidad de Quimana. El camino hacia las montañas se revelaba más arduo con cada kilómetro que recorrían. El terreno, inicialmente llano, comenzaba a elevarse gradualmente, presentando desafíos para todos, especialmente para Sofía en su silla de ruedas adaptada. Sin embargo, la determinación en su mirada era inquebrantable. Lucas, envuelto en un portabebés tradicional que las mujeres de la aldea habían confeccionado especialmente, permanecía la mayor parte del tiempo dormido, aunque sus mejillas enrojecidas por la fiebre eran un constante recordatorio de la urgencia de su misión. Javier se mantenía cerca, alternando entre empujar la silla de Sofía cuando el terreno se volvía particularmente difícil y explorar el camino por delante. Cada vez que sus manos tocaban los hombros de su esposa, sentía una mezcla de gratitud y remordimiento. Gratitud por la oportunidad de redimirse, remordimiento por haberla abandonado independientemente de las circunstancias. ¿Cómo aprendiste a comunicarte con ellos?, preguntó Javier en un momento en que se detuvieron junto a un pequeño arroyo. Sofía levantó la mirada de Lucas, a quien estaba refrescando con un paño húmedo. «No fue algo que aprendiera conscientemente», respondió después de un momento. «Cuando pierdes casi todo, cuando te enfrentas a la posibilidad real de no sobrevivir, tus sentidos se agudizan de formas que no imaginas». Comenzó con Mumbali y luego simplemente sucedió con el resto de la tribu. Javier asintió, comprendiendo que había una profundidad en la experiencia de Sofía que quizás nunca llegaría a entender completamente. Su propio viaje, aunque doloroso, había sido muy diferente. El doctor Domínguez se acercó a ellos con su inseparable cuaderno de notas en la mano. «Según los guías, estamos entrando en territorio de elefantes», informó. «Debemos extremar las precauciones». Como si sus palabras hubieran invocado el peligro, a media tarde la expedición se encontró rodeada por una manada de elefantes que parecían agitados
y potencialmente agresivos. Los guías, experimentados en el comportamiento animal, indicaron al grupo que se mantuviera absolutamente inmóvil. La tensión era palpable. Los enormes paquidermos rodeaban a la expedición, sus trompas elevadas olfateando el aire, sus orejas desplegadas en señal de advertencia. Sofía, abrazando a Lucas, intentaba mantener la calma, aunque su corazón latía con tanta fuerza que temía que los elefantes pudieran escucharlo. Fue entonces cuando Mumbali, que se había mantenido discretamente cerca durante todo el viaje, avanzó con paso firme hasta situarse entre los elefantes y el grupo. Lo que sucedió a continuación dejó a todos, especialmente al doctor Domínguez, boquiabiertos. En lugar de mostrar agresividad, el león simplemente se situó en una posición que indicaba claramente un camino alternativo entre los paquidermes. «Es increíble», murmuró el doctor. «¿Está guiándonos?» Los guías, tras superar el asombro inicial, indicaron al grupo que siguiera lentamente el camino que Mumbali parecía estar señalando. Paso a paso, con extrema cautela, la expedición consiguió atravesar el grupo de elefantes sin provocar ninguna reacción agresiva. «La profecía», comentó uno de los ancianos de la tribu que acompañaba la expedición. «Esto es una confirmación más. El guardián protege a la portadora y a los suyos». Aquella noche, mientras acampaban al pie de las montañas, Javier observaba a Sofía dormitar junto a Lucas. Las palabras del anciano resonaban en su mente. Durante su juventud había estudiado antropología antes de dedicarse a la ingeniería y conocía bien la importancia de los mitos y leyendas en las culturas tradicionales. Pero lo que estaba presenciando iba más allá de cualquier interpretación académica. «Es extraordinario, ¿verdad?», la voz del doctor Domínguez interrumpió sus pensamientos. Su esposa y ese león, toda esta situación es difícil de procesar, admitió Javier. Cuando la dejé allí, se detuvo incapaz de continuar. «No se torture con eso ahora», aconsejó el doctor. «Concéntrese en el presente, en lo que puede hacer a partir de este momento». A la mañana siguiente, retomaron la marcha hacia las cumbres. El aire se volvía más fresco a medida que ascendían y las primeras señales de vegetación más abundante comenzaban a aparecer. Sofía sentía renovadas esperanzas. Si encontraban la planta medicinal, podrían tratar adecuadamente a Lucas y quizás llevar suficientes ejemplares de vuelta a Quimana para cultivarla allí. Cerca del mediodía, alcanzaron un valle entre dos montañas donde la vegetación era exuberante, alimentada por numerosos arroyos que descendían de las cumbres nevadas. Los guías y Sálica, que había insistido en acompañarles a pesar de su avanzada edad, comenzaron inmediatamente a buscar la planta medicinal. Fue Sofía quien la encontró primero, reconociéndola por las descripciones detalladas que había memorizado. Con cuidado, recolectó varias hojas y preparó una infusión directamente allí, con el agua cristalina de un arroyo cercano. «Bebe, mi pequeño», susurró, acercando la infusión a los labios de Lucas. Mientras tanto, Javier exploraba los alrededores, maravillado por la biodiversidad de aquel lugar remoto. Fue así como descubrió, semienterrado entre la vegetación, lo que parecían ser restos de una estructura antigua. «Doctor Domínguez», llamó. «Creo que debería ver esto». El doctor, junto con varios miembros de la expedición, se acercó rápidamente. Lo que habían encontrado eran los restos de un antiguo templo, casi completamente cubierto por la vegetación. Con cuidado, retiraron algunas enredaderas, revelando inscripciones en la piedra. «Es extraordinario», murmuró el doctor examinando los símbolos. «Algunos de estos símbolos coinciden con los tatuajes ceremoniales que he visto en Quimana». Fue entonces cuando Sálica, que se había acercado silenciosamente, señaló una parte específica del muro. «El símbolo de la portadora», dijo en su idioma, señalando una marca idéntica a la que Sofía llevaba en su hombro. El doctor tradujo para Javier, quien inmediatamente buscó a su esposa. Sofía, sentada junto a Lucas, observaba cómo la fiebre del pequeño comenzaba a remitir gracias a la infusión. «Sofía», la llamó Javier, «creo que deberías ver esto». Con ayuda de Javier y el doctor Domínguez, Sofía se acercó a las ruinas. Al ver el símbolo tallado en la piedra,
idéntico a su marca de nacimiento, un escalofrío recorrió su espalda. Las escrituras hablan de una mujer extranjera con la marca, explicó Salika a través del doctor. Según nuestra tradición oral hace siglos, una mujer venida de tierras lejanas unió a las tribus de esta región, trayendo paz y prosperidad. Las historias dicen que ella también fue guiada por el guardián. ¿Estás diciendo que esto ya ha ocurrido antes?, preguntó Sofía incrédula. Los ciclos se repiten, respondió simplemente Salika. Lo que ha sido, volverá a ser. Aquella noche, mientras el grupo acampaba junto a las ruinas del templo, Sofía y Javier tuvieron por fin la oportunidad de hablar a solas, realmente a solas, por primera vez desde su reencuentro. Todo esto parece un sueño, comentó Sofía contemplando las estrellas. A veces me pregunto si realmente estoy aquí, o si sigo en la sabana delirando bajo el sol. Javier tomó su mano con cautela, esperando rechazo. Para su sorpresa, Sofía no la retiró. Sé que no merezco tu perdón, dijo en voz baja. Lo que hice no tiene justificación, independientemente de las circunstancias. No se trata solo de perdonar, Javier, respondió Sofía. Se trata de entender qué ha cambiado en ti, en mí, en nosotros. Ya no soy la misma persona que dejaste en la sabana, y tú tampoco eres el mismo que me abandonó. ¿Crees que podríamos comenzar de nuevo?, preguntó Javier, con una vulnerabilidad que Sofía jamás había visto en él. Sofía guardó silencio durante unos instantes, reflexionando. No de nuevo, respondió finalmente. No podemos borrar lo que ha pasado, pero quizás podamos construir algo diferente, algo más fuerte, a partir de lo que hemos vivido. Al amanecer, con Lucas visiblemente mejorado gracias a la medicina natural, la expedición comenzó el descenso hacia Kimana. Llevaban consigo numerosos ejemplares de la planta medicinal, así como dibujos y fotografías de las ruinas del templo que habían descubierto. El viaje de regreso fue significativamente más sencillo. El terreno descendente facilitaba el avance, y la presencia constante de Mumbali disuadía a cualquier depredador de acercarse demasiado. Además, la satisfacción de haber cumplido su objetivo principal, encontrar la medicina para Lucas, elevaba el ánimo de todo el grupo. Durante el camino, Javier y el doctor Domínguez hablaban animadamente sobre proyectos que podrían beneficiar a la aldea. La formación de Javier como ingeniero y su experiencia en proyectos de desarrollo podría ser tremendamente útil para Kimana, especialmente ahora que la sequía amenazaba sus medios tradicionales de subsistencia. Estaba pensando en un sistema de captación y almacenamiento de agua, explicaba Javier, dibujando esquemas en el cuaderno del doctor. Con los materiales adecuados, podríamos garantizar reservas suficientes, incluso durante las temporadas más secas. Sofía, que escuchaba la conversación mientras cuidaba de Lucas, sentía una extraña mezcla de emociones. Por un lado, la pasión y entusiasmo de Javier le recordaban al hombre del que se había enamorado. Por otro, no podía evitar preguntarse si estas nuevas iniciativas serían suficientes para reconstruir la confianza perdida. Al tercer día de viaje, divisaron finalmente Kimana a lo lejos. La aldea parecía tranquila, con el humo de las hogueras elevándose en el aire sereno de la tarde. Sin embargo, a medida que se acercaban, notaron una actividad inusual. «Algo está pasando», comentó uno de los guías, frunciendo el ceño. «Hay demasiada gente reunida en el centro de la aldea». Al entrar en Kimana, descubrieron la causa del revuelo. En su ausencia habían llegado vehículos y equipos de construcción. Un grupo de trabajadores, supervisados por oficiales gubernamentales, estaba instalando los cimientos de lo que parecía ser una estructura importante. «¿Qué está sucediendo aquí?», preguntó Javier a uno de los oficiales, que parecía ser el encargado. «Señor Morales», respondió el hombre, consultando unos documentos. «Le estábamos esperando. Este es el proyecto que usted autorizó antes de partir, la escuela y el centro médico para la comunidad». Sofía miró a Javier con sorpresa. Él no había mencionado nada sobre este proyecto durante todo el viaje. «Quería que fuera una sorpresa», explicó Javier, visiblemente avergonzado. «Después de todo lo que ha pasado, pensé que sería un buen comienzo para compensar de alguna manera el daño causado». La noticia se extendió rápidamente por toda la aldea.
La idea de tener una escuela y un centro médico, combinando conocimientos modernos con la sabiduría tradicional de la tribu, fue recibida con entusiasmo general. Aquella noche, bajo un cielo estrellado, la comunidad organizó una celebración en honor a los expedicionarios y para dar la bienvenida a los nuevos proyectos. Alrededor de una gran hoguera central, los habitantes de Kimana compartían comida, música y danzas tradicionales. Sofía, sentada junto a Javier, observaba a Lucas, ahora completamente recuperado, siendo mimado por las mujeres de la tribu. El pequeño, que apenas contaba con unos meses de vida, parecía perfectamente adaptado a aquel entorno, tan diferente del que sus padres habían imaginado para él. «¿Sabes?», dijo Sofía en voz baja, «cuando estaba sola en la sabana pensé que todo había terminado, que aquello sería mi final y el de Lucas. Nunca imaginé que en realidad sería un comienzo». Javier asintió, comprendiendo profundamente sus palabras. Las experiencias de ambos, aunque por caminos diferentes, los habían llevado a este momento, a esta nueva oportunidad. «¿Crees que podríamos quedarnos?», preguntó tentativamente. «No para siempre, pero al menos hasta que los proyectos estén en marcha, hasta que…» Se detuvo, inseguro de cómo continuar. «Hasta que averigüemos qué significa realmente todo esto», completó Sofía, señalando discretamente su marca de nacimiento. En ese momento, como respondiendo a una llamada silenciosa, Mumbali apareció en el límite del círculo iluminado por la hoguera. Su majestuosa figura se recortaba contra la oscuridad, sus ojos ámbar reflejando el bailar de las llamas. «El guardián sigue vigilando», comentó Salika, que se había acercado silenciosamente. «Siempre lo hará», respondió Sofía con una certeza que sorprendió incluso a ella misma. Un año después, Kimana había experimentado transformaciones notables. La escuela y el centro médico funcionaban a pleno rendimiento, combinando lo mejor de ambos mundos: la medicina moderna que Sofía practicaba y enseñaba, complementada con los conocimientos ancestrales de plantas y remedios naturales; la educación formal que preparaba a los niños para un mundo globalizado, sin olvidar las tradiciones y sabiduría de sus antepasados. Sofía se había convertido en una especie de líder espiritual para la comunidad, una mediadora entre las tradiciones ancestrales y las innovaciones necesarias para afrontar los desafíos del presente. Su cadeira de rodas, lejos de ser una limitación, era reconocida como un símbolo de su autoridad, decorada ahora con elementos que representaban tanto su papel en la profecía como su contribución práctica a la vida diaria de la aldea. Javier, por su parte, había encontrado un nuevo propósito. Sus habilidades como ingeniero resultaron invaluables para implementar mejoras en la infraestructura de la aldea, especialmente sistemas de irrigación que permitieron a la comunidad sobrevivir a la prolongada sequía. Pero más importante aún, había reconstruido lentamente, día tras día, la confianza de Sofía. Mumbali, el majestuoso león que había cambiado el destino de todos ellos, era ahora una presencia respetada y protegida. Aunque mantenía su naturaleza salvaje, aparecía con regularidad en los alrededores de la aldea, como un silencioso guardián. Los investigadores que habían pretendido capturarlo para estudios en cautividad habían sido disuadidos por la firme oposición de la comunidad, respaldada por evidencias documentales del Dr. Domínguez sobre el comportamiento único del animal en su entorno natural. En una tarde especialmente serena, Sofía se encontraba en la colina que dominaba la aldea, con Lucas, ahora un niño sano y vivaracho de casi 2 años, jugando a su lado. Desde allí podía ver las nuevas construcciones, los campos cultivados gracias a los sistemas de irrigación y las personas moviéndose en sus tareas cotidianas. Javier se acercó, sentándose junto a ella en silencio. No necesitaban palabras para compartir la sensación de plenitud que ambos experimentaban. «¿Sabes?», dijo finalmente Sofía. «A veces me pregunto qué habría sucedido si aquel día en la sabana no hubieras tomado esa decisión». Javier guardó silencio durante unos instantes, reflexionando. «Creo que, de alguna manera, habríamos terminado aquí igualmente», respondió al fin. «Quizás por caminos diferentes, quizás con más o menos dolor, pero esta era nuestra destinación».
Sofía asintió, comprendiendo profundamente el significado de sus palabras. La marca en su hombro, idéntica al símbolo del antiguo templo, parecía hormiguear ligeramente, como si respondiera a sus pensamientos. A lo lejos, en la linde del bosque, la silueta inconfundible de Mumbalí apareció brevemente antes de desvanecerse entre los árboles. Como siempre, vigilante, protector, un vínculo viviente entre el mundo natural y el humano. En ese preciso instante, bajo la luz dorada del atardecer africano, Sofía comprendió que el verdadero milagre no había sido simplemente sobrevivir al abandono en la sabana, sino descubrir que a veces, lo que parece ser nuestro final más oscuro, puede transformarse en el más luminoso de los comienzos. La sabana, que debería haber sido su tumba, se había convertido en la cuna de una nueva vida, no solo para ella y Lucas, sino para toda una comunidad. Y así, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, la familia reunida contemplaba el futuro con una mezcla de gratitud y determinación. El camino que tenían por delante seguiría presentando desafíos, sin duda, pero ya no los enfrentarían solos. Tenían una comunidad que los apoyaba, un propósito que los guiaba y quizás lo más importante, la comprensión de que la verdadera fuerza no proviene de la ausencia de vulnerabilidad, sino de aceptarla y transformarla en un propósito mayor que uno mismo.